Te voy a hacer una pregunta incómoda antes de que sigas deslizando. ¿Y si hoy en este mismo video ves algo que no volvió a existir jamás? No una leyenda, no un dicen que, una prueba real, una foto granulada, unos pasos en la arena, un canto grabado en una cinta vieja, y después silencio, porque hay especies que no se fueron poco a poco, se borraron. Y lo peor es esto, casi nunca fue un rayo, una plaga inevitable o un destino escrito. Casi siempre fue una decisión humana repetida miles de veces. Cazar, talar, invadir, cobrar una recompensa, limpiar un bosque, traer animales extraños, abrir caminos donde antes solo había vida. Hoy te voy a mostrar el tipo de final que no debería existir. El último rastro, el último rostro, el último sonido. 7 historias donde el planeta no tuvo funeral, solo un archivo. Y te advierto algo, cuando entiendes el patrón, ya no puedes desverlo, porque el patrón sigue vivo. Y por eso este video importa ahora, no mañana. Quédate hasta el final porque la última historia no es solo tragedia, es una pregunta peligrosa sobre el futuro, sobre si de verdad podemos reparar lo que rompimos, o si solo estamos jugando a sentir menos culpa. Pero antes una cosa rápida. Si te gusta este tipo de historias que te dejan pensando, dale like ahora, no al final, para que el video llegue a más gente. Suscríbete y comenta una sola palabra. Silencio. Quiero ver cuántos se quedan hasta el último caso. Respira un segundo e imagina esto. Estás en un lugar enorme, montañas o selva, y delante de ti aparece un animal que no sabe que es el último. No tiene idea de que su linaje termina ahí. Camina con normalidad, mira, escucha, vive, y nosotros lo miramos como quien mira una reliquia sin entenderlo. ¿Cuántas veces la historia se repitió así, a plena luz del día? En esta serie vamos a viajar por paisajes muy distintos, desiertos fríos, bosques antiguos, islas donde un canto se quedó sin respuesta, cielos que un día se oscurecían de alas, y un zoológico donde una única vida sostuvo, por unos años más, el final de millones. Y a cada paso te voy a preguntar lo mismo, porque es la pregunta que cambia todo. ¿Esto fue inevitable o fue evitable? Empezamos con un rey que dominó un continente y terminó reducido a una imagen y una fecha. Un león nacido para mandar, que se convirtió en recuerdo. ¿Listo para verlo? Imagina el norte de África cuando todavía tenía bosques espesos, valles fríos y montañas que parecían murallas. En ese mapa antiguo, el león no era un símbolo, era una presencia real, pesada, indiscutible. El león del Atlas, también llamado león bereber, no vivía solo en el calor abierto de la sabana, se movía entre alturas, inviernos más duros, noches que cortan la piel. Por eso muchos lo describen con una melena más densa, un cuerpo que parece hecho para resistir. Ahora dime algo, ¿qué se necesita para borrar a un animal así, uno que parecía hecho para durar? La respuesta no llegó de golpe. Llegó como llegan las peores cosas, normalizadas. Primero, la captura como espectáculo. Durante siglos, poder y entretenimiento se mezclaron de la forma más cruel. Animales arrancados de su tierra para demostrar dominio en arenas y jaulas. Y aunque cambian los imperios y cambian los nombres, la lógica se repite. Cuando un ser vivo se convierte en trofeo, su futuro empieza a encogerse. Luego vino la tijera silenciosa, el hábitat, árboles que caen, rutas que se abren, bosques que se fragmentan en islas pequeñas, cada vez más aisladas. Y cuando un depredador tope pierde su territorio, no pierde solo espacio, pierde presas, pierde refugio, pierde la posibilidad de criar sin ser visto. ¿Te das cuenta de lo frágil que se vuelve la grandeza cuando le quitas el suelo? Después, la persecución directa. Cazar por deporte, por miedo, por fama, por seguridad, por historias inventadas alrededor de un animal que para existir ya estorba. El área se vuelve un embudo, menos leones, más armas, más recompensa social por matar. Y entonces llega ese momento que la historia cuenta con una frialdad que da rabia.
Se cree que el último león salvaje de esta línea fue abatido en Marruecos en la primera mitad del siglo XX. Piénsalo. El último. Una palabra que suena corta, pero contiene un vacío enorme. Y aquí aparece la imagen que duele más que cualquier cifra, una fotografía tomada desde el aire en los años 20, asociada para siempre a esta desaparición. Un león visto desde arriba, pequeño contra la inmensidad del paisaje, dejando huellas que el viento pronto borraría. ¿Qué se siente ser el último sin saberlo? Caminar con normalidad mientras el mundo ya decidió que tu historia termina ahí. Lo más inquietante es que, cuando una especie desaparece, no solo se va un animal, se va una forma de equilibrio, se va un miedo antiguo que mantenía a otras vidas en movimiento, se va una presencia que moldeó leyendas, rutas, silencios. Y se queda una pregunta pegada en la garganta. Si fuimos capaces de apagar a un rey así, ¿qué nos hace pensar que los demás están a salvo? Porque la extinción, al final, no suena como una explosión. Suena como esto, nada. Y ese nada empezó con decisiones que en su momento parecían pequeñas. Ahora cambia el paisaje. Olvida el desierto cálido y piensa en ríos fríos, cañaverales densos, llanuras abiertas y montañas que amanecen con escarcha. Durante mucho tiempo, en ese corredor enorme que iba desde zonas de Irán hasta regiones de Asia Central, existió un tigre distinto, el tigre del Caspio. Un depredador hecho para sobrevivir al viento helado, con pelaje más largo en invierno y un cuerpo que no parecía pedir permiso a nadie. Lo llamaban de muchas formas, pero todas apuntaban a lo mismo: autoridad. Y te pregunto algo directo. ¿Cómo se elimina a un animal que domina territorios tan grandes? La respuesta es brutal por lo moderna que suena. No fue un solo cazador, fue un sistema. Primero, el mito del enemigo. En cuando un gran depredador es etiquetado como amenaza permanente, todo lo demás se vuelve justificable. Perseguirlo, arrinconarlo, dispararle, por prevención. Después viene el premio y la propaganda. Una piel vale dinero, una cabeza vale prestigio, una historia de caza vale aplausos. La sociedad entera empuja en la misma dirección, como si la naturaleza fuera un obstáculo y no una casa. Luego, el golpe que no se ve en fotos. El territorio se desarma pieza por pieza. Los ríos se canalizan, los humedales se transforman, los cañaverales se cortan, las presas naturales desaparecen. Y un tigre sin presas no es un tigre menos poderoso. Es un tigre condenado a acercarse a humanos, y ese acercamiento se convierte en un pretexto perfecto para matarlo. ¿Ves la trampa? Nosotros lo empujamos al borde, y luego lo castigamos por estar allí. En el siglo XX la presión se volvió asfixiante, caza intensa, hábitat fragmentado y en algunos lugares métodos todavía peores. Venenos, campañas de limpieza, esfuerzos organizados para que no quedara rastro. La desaparición del tigre del Caspio no fue una tragedia romántica. Fue una campaña, una suma de decisiones repetidas hasta que ya no hubo regreso. Y entonces ocurre el tipo de final que parte el corazón por su frialdad. Cuando ya casi no quedaban avistamientos, cuando las últimas señales se hicieron raras y discutidas, lo que sobrevivió fue el recuerdo en fotos antiguas y un dato incómodo. Se cree que uno de los últimos individuos confirmados en cautiverio vivió hasta alrededor de 1960 en un zoológico europeo. Un último viviendo detrás de barrotes, con gente pasando delante como si fuese solo otra atracción. ¿Te imaginas? Ser el final de un linaje milenario y que el mundo lo mire 5 segundos antes de seguir con su día. Décadas más tarde, el tigre del Caspio fue declarado extinto. Oficialmente terminó. Pero lo que me interesa no es la etiqueta final, es el efecto dominó. Cuando un depredador tope desaparece, el ecosistema no celebra, se desordena, se multiplican algunos animales, colapsan otros, cambian enfermedades, cambian cultivos, cambian ríos. Es como quitar una pieza clave de una máquina y fingir que todo seguirá igual. Y aquí viene la pregunta que quiero que te persiga un rato. Si el tigre del invierno cayó por la combinación de caza, propaganda y destrucción del hogar, ¿cuántas especies hoy están caminando hacia el mismo final,
solo que todavía no tenemos la última foto. Porque en esta historia, lo más aterrador no es el pasado, es reconocer el patrón en el presente. Y el próximo caso lo convierte en un golpe todavía más grande, porque no hablamos de cientos, ni de miles. Hablamos de un animal que existió en números que el cerebro casi no puede imaginar, hasta que un día el cielo dejó de oscurecerse. Te pido que hagas un esfuerzo de imaginación, porque esto suena imposible. Hubo un tiempo en que el cielo de Norteamérica no solo tenía pájaros, tenía una sombra viva. Bandadas tan masivas que el sol desaparecía por momentos, como si alguien hubiese corrido una cortina gigantesca. Y no era por segundos. A veces eran horas. El ruido era como lluvia sólida, millones de alas golpeando el aire, ramas quebrándose por el peso, pueblos enteros mirando hacia arriba con una mezcla de asombro y temor. Ese animal tenía un nombre simple para algo tan enorme: la paloma migratoria. Ahora dime, ¿qué tipo de mundo permite que un océano de aves se convierta en cero? ¿Cómo se mata a una especie que parecía infinita? La respuesta es una palabra que conocemos demasiado bien: industria. Cuando la caza deja de ser necesidad y se vuelve negocio, la naturaleza entra en una calculadora. Ya no importa el equilibrio, importa la cifra. La paloma migratoria era fácil de capturar porque vivía en concentraciones gigantescas. Eso, que en la naturaleza era una estrategia poderosa, frente a humanos se volvió una condena. Redes, escopetas, trampas, humo, fuego, nidos destruidos. Y lo más cruel, la velocidad. Se mataban por toneladas, se vendían como carne barata, se cargaban en trenes como mercancía. No era un cazador, era un sistema que alimentaba ciudades y enriquecía intermediarios. Y aquí entra el detalle que te revuelve el estómago. Cuando una especie es tan abundante, mucha gente cree que nunca se va a terminar. Hay demasiadas, decían. Siempre volverán. Esa frase es gasolina para el abuso, porque cuando creemos que algo es infinito, lo tratamos como si no valiera nada. Pero la naturaleza no funciona con promesas, funciona con límites. Y la paloma migratoria tenía un punto débil. Para reproducirse, dependía de colonias enormes, de un comportamiento colectivo. Cuando las cifras cayeron, el mecanismo se rompió. Menos colonias, menos crías, menos colonias. Y de pronto lo impensable se volvió cotidiano. Años con menos bandadas, luego casi ninguna, luego nada. ¿Te das cuenta de lo peligroso que es confundir abundancia con invulnerabilidad? Conservación hubo, sí, pero tarde, siempre tarde, cuando el dinero ya corrió por delante. Y entonces llegamos al momento más duro de esta parte. El final no ocurrió en un bosque, ocurrió en una jaula. La última paloma migratoria conocida se llamaba Martha. Vivía en el zoológico de Cincinnati. Un animal que pertenecía a un cielo abarrotado terminó viviendo sola, siendo la última sin entender la palabra. Murió el 1 de septiembre de 1914. Y con esa muerte, un fenómeno de la naturaleza que había dominado continentes se convirtió en historia. Ahora pregúntate esto conmigo, sin suavizarlo. ¿Qué dice de nosotros que una especie que contábamos en miles de millones desapareciera en apenas unas décadas? ¿Qué clase de progreso necesita convertir el cielo en un recuerdo? Y aquí viene el giro que hace este tema todavía más inquietante. No siempre lo último es una foto, a veces es un sonido, y cuando lo último que te queda de un ser vivo es una grabación donde llama a alguien que nunca responde, ese silencio te persigue de otra manera. Porque el próximo caso no apaga el cielo, apaga una voz, y te obliga a escuchar lo que significa, de verdad, la palabra extinción. Hay un tipo de final que no se ve con los ojos, se escucha con el pecho, porque una fotografía todavía te deja distancia. Fue hace tiempo, yo no estuve ahí. Pero un sonido te atraviesa como si ocurriera ahora. Y en Hawái, en una isla llamada Kauai, quedó grabado uno de los testimonios más tristes que existen: el llamado de un ave buscando una respuesta que ya no estaba en el mundo. Durante millones de años, esas islas fueron un laboratorio de vida única. Aisladas, frágiles, perfectas,
para que evolucionaran especies que no existían en ningún otro lugar. Allí surgió una familia de aves tan particular que parecía hecha a mano. Los oo, aves de bosque con cantos claros, como si el aire fuera un instrumento. Había varias especies, y una por una fueron desapareciendo. ¿Y sabes qué es lo más cruel? No fue una sola causa. Fue una acumulación de golpes humanos, como si la extinción fuera un rompecabezas que armamos sin mirar. Primero llegó el cambio del paisaje, bosques convertidos en plantaciones, senderos que cortaron el territorio en pedazos, árboles antiguos reemplazados por silencio. Después llegaron los acompañantes invisibles de la colonización, ratas que trepan y devoran huevos, gatos que cazan por instinto y mosquitos que no deberían haber estado allí. Esos mosquitos trajeron enfermedades nuevas, como la malaria aviar, contra la que muchas aves nativas no tenían defensa. Entonces el bosque dejó de ser refugio y empezó a ser trampa. ¿Te das cuenta de lo injusto que es perder por algo que ni siquiera puedes ver? La población del Kauai-o-o se fue encogiendo hasta volverse una cifra absurda, decenas, no miles. Y cuando una especie llega a ese punto, el mundo cambia de textura. Ya no se trata de salvar, se trata de perseguir sombras, encontrar, identificar, proteger, reproducir, sin tiempo. Hubo intentos, hubo búsquedas, hubo esperanza. Pero la naturaleza no negocia con el calendario humano. Y entonces ocurre el golpe final. A comienzos de los años 80, una tormenta devastadora arrasó parte del hábitat. Poco después se perdió a la hembra. Y de pronto quedó un solo macho. Uno. Un animal entero sosteniendo el final de su especie, como si llevara un peso que nadie puede cargar. Los investigadores lo buscaron y lo registraron, porque cuando sabes que estás frente a lo último, todo se vuelve urgente. En los años siguientes, ese macho seguía cantando. Y aquí está la parte que duele. No cantaba por belleza, cantaba porque así se encuentra pareja, cantaba porque su cuerpo obedecía una lógica antigua, llamar y esperar respuesta. Pero no hubo respuesta. En 1987 se registró su canto, y hoy esa grabación es un fantasma sonoro. Escuchas una voz que pregunta al mundo, ¿dónde estás? Y el mundo responde con nada. Hay algo más aterrador que un silencio que no es casual, sino definitivo. Cada vez que ese canto se reproduce, no estás oyendo solo un ave, estás oyendo el instante exacto en que la soledad se convierte en extinción. Y ahora te lanzo una pregunta que cambia la forma de ver la naturaleza. Si una especie puede desaparecer sin explosión, sin titulares, sin que el planeta se detenga, ¿cuántas voces se están apagando hoy mientras nosotros seguimos con el volumen alto en otra cosa? Porque después de escuchar este canto, ya no se trata solo de animales, se trata de pérdidas que no se recuperan. Y el próximo caso lo muestra con una imagen que muchos creen conocer, pero cuya historia real es todavía más fría. Un depredador que fue perseguido como enemigo y terminó muriendo lejos de su mundo, como si el miedo humano necesitara un culpable para sentirse seguro. Hay una trampa mental que los humanos repetimos desde siempre. Cuando algo nos asusta o nos incomoda, lo convertimos en villano. Le ponemos un nombre fácil, lo reducimos a una caricatura, y así nos sentimos con derecho a eliminarlo. En Australia y Tasmania, esa trampa tuvo un rostro inconfundible, el tilacino, el llamado tigre de Tasmania. No era un tigre y tampoco era un lobo, pero la gente lo miró con el lente que más le convenía: amenaza. El tilacino era un marsupial carnívoro, un depredador tope con un cuerpo extraño y fascinante, hocico alargado, mandíbula poderosa y esas franjas en la espalda que lo hacían parecer un animal sacado de un sueño antiguo. Durante miles de años formó parte del equilibrio de su territorio. Y aquí va la pregunta que incomoda: ¿cuándo exactamente un animal pasa de ser naturaleza a ser problema? Muchas veces en el mismo segundo en que alguien llega con ovejas, cercas y una idea fija de propiedad. Con la colonización europea cambió el tablero. Se extendieron granjas, se talaron zonas, se fragmentaron bosques, se introdujeron perros,
se alteraron presas naturales y el sistema entero se volvió más frágil. En ese caos, cada muerte de ganado necesitaba un culpable visible. Y el tilacino, por su fama y su forma, era perfecto para cargar con la culpa. ¿Era realmente el responsable de todo? A veces sí, a veces no. Pero eso dejó de importar. La historia no iba a ser un juicio justo, iba a ser una cacería. Y cuando la cacería se oficializa, ya no es persecución, es política. Se establecieron recompensas, dinero por cadáver, como si el Estado hubiese dicho, esto vale menos vivo que muerto. Piénsalo un segundo. ¿Qué posibilidad tiene una especie cuando matar se convierte en ingreso? De pronto, el miedo se mezcla con incentivo, y el resultado es una máquina. A esa presión se sumó otro golpe silencioso: pérdida de hábitat. Cuando un animal pierde su territorio, se vuelve más visible, más predecible, más acorralado, y cuanto más acorralado está, más confirma el relato de que es peligroso. Es un círculo perfecto para destruirlo. En pocas décadas, un depredador que antes era parte del paisaje pasó a ser raro, luego casi inexistente. Y cuando la gente por fin empezó a reaccionar, ya era tarde. Siempre la misma frase, siempre el mismo error. No pensé que se acabarían. El final, otra vez, no ocurrió en libertad. Ocurrió bajo vigilancia humana, lejos de su mundo. El último tilacino conocido murió el 7 de septiembre de 1936 en un zoológico de Hobart, en Tasmania. Muchos lo llaman Benjamin, aunque ni siquiera el nombre está totalmente claro. Lo que sí es claro es lo esencial. Ese animal no era uno. Era el último punto de una línea entera. Y aquí quiero que te detengas. ¿Qué se siente mirar a una especie desaparecida y descubrir que no hubo misterio, que no hubo destino, que hubo una lista de decisiones humanas? Recompensas, miedo, destrucción del hogar. Nada sobrenatural, solo repetición. Porque cuando un animal desaparece así, no es solo una extinción, es una confesión. Y el próximo caso es distinto por una razón inquietante. Hay especies que quizá ya se fueron, pero aún caminan como fantasmas en los relatos, en supuestos avistamientos, en sombras que nadie logra probar. ¿Qué hacemos con esa duda? ¿La usamos como excusa o como alarma? Hay un fenómeno extraño que ocurre cuando una especie se vuelve demasiado rara. Deja de ser solo un animal y se convierte en una pregunta. Y esa pregunta puede durar décadas. ¿Sigue ahí o ya no? ¿Es un mito o es una presencia escondida? En los bosques húmedos del sureste de Estados Unidos, esa duda tiene un nombre casi legendario: el pájaro carpintero, pico de marfil. Si nunca lo viste, imagínalo como un relámpago blanco y negro en un mar de troncos. Grande, elegante, con un pico claro que parecía herramienta, capaz de abrir madera dura para buscar alimento y hacer nidos. Era el tipo de ave que no pasa desapercibida si el bosque está vivo. Y aquí está el punto. Para existir, necesitaba bosques antiguos, enormes, continuos, árboles viejos, madera muerta, un ecosistema que tarda siglos en construirse. Entonces te pregunto, ¿qué ocurre cuando en pocas décadas cortas lo que tardó siglos en nacer? Eso fue exactamente lo que pasó. El siglo XX fue una trituradora para los bosques primarios. Tala masiva, grandes aserraderos, pantanos drenados, riberas transformadas. El hábitat del pico de marfil se encogió hasta volverse parches aislados, y un ave que dependía de la abundancia de árboles viejos quedó sin escenario. No fue una mala temporada, fue la desaparición del teatro completo. Los últimos registros aceptados en Estados Unidos se remontan a mediados de los años 40, y en Cuba, donde vivía una población relacionada, hubo registros mucho más tarde, pero aún así el mismo destino: pérdida de hábitat, presión humana, silencio. Desde entonces han existido reportes ocasionales, videos discutidos, testimonios de gente que jura haberlo visto cruzar como una sombra. Cada cierto tiempo renace la noticia, se arma la esperanza, se organizan expediciones, se revisan pantanos, se escuchan golpes en los troncos.
y el mundo se divide en dos bandos, los que creen y los que no. Pero la pregunta importante no es ¿existe o no? La pregunta que duele es otra. ¿Por qué necesitamos que esté confirmado para proteger lo que queda? Porque si de verdad ya se fue, entonces talamos un bosque y perdimos también una de sus voces más imponentes. Y si todavía está ahí, entonces lo estamos obligando a vivir como un secreto, escondido en los últimos rincones, como si su supervivencia dependiera de no ser encontrado por nosotros. ¿Ves la paradoja? Para salvarlo, queremos verlo, y al verlo, podemos llevarle el mismo peligro. Esa duda convierte a este caso en una especie de espejo moral. Cuando escuchas no está oficialmente extinto, tu cabeza busca alivio. Entonces quizá no es tan grave. Pero la realidad es brutal. El bosque que lo sostenía ya fue destruido en gran parte. Aunque un puñado sobreviviera, viviría en el filo de la navaja. Un incendio, una tormenta, una carretera nueva, una sequía, una enfermedad. Todo puede terminarlo. Y ahí va la pregunta directa, sin adornos. ¿Cuántas especies están hoy en esa zona gris, existiendo a medias, solo porque aún no hemos escrito su epitafio? El pico de marfil representa el momento exacto en que la memoria pelea contra el silencio. La gente quiere creer porque creer es menos doloroso que aceptar la pérdida. Y aún así, incluso si jamás vuelve a aparecer, su historia nos deja una lección clara. La extinción no siempre llega con ceremonia. A veces llega con un último golpe en un tronco, y luego pasan décadas de búsqueda, y ese golpe ya nunca vuelve. Y ahora, para cerrar esta serie, viene un caso que parece casi ciencia ficción, pero es real y abre una discusión peligrosa. ¿Qué pasa cuando, después de destruir una especie, intentamos traerla de vuelta? ¿Es reparación? ¿O es otra forma de jugar a ser dueños de la naturaleza? Porque el próximo animal no solo tiene una última foto, tiene también un experimento humano intentando reconstruirlo. Ahora llegamos a una historia que se siente como un giro inesperado, casi como si el mundo quisiera reescribir una página ya arrancada. Porque este animal no solo desapareció. Años después, los humanos miraron lo que hicieron y dijeron en voz baja, ¿y si lo intentamos deshacer? Su nombre era Quagga. El quagga parecía una contradicción andando. En la parte delantera tenía rayas como una cebra. Hacia atrás, esas rayas se iban apagando hasta volverse un cuerpo más liso, marrón, como si la naturaleza hubiese empezado un dibujo y lo hubiera dejado a propósito a medio camino. Vivía en grandes extensiones del sur de África, y durante un tiempo fue solo una pieza más del paisaje, hasta que llegó el tipo de lógica que ya viste repetirse: competencia y comodidad humana. Se lo consideró un estorbo. Competía por pastos con el ganado. Y cuando un animal compite con el negocio, casi siempre pierde. La caza fue intensa, constante, sin pausa. No había un gran misterio detrás. Era eliminación por utilidad. Algunos individuos fueron capturados y enviados a zoos en Europa como rareza, pero ni siquiera esa fama lo salvó. Cuando la especie se agotó en libertad, la historia ya estaba sellada. El último quagga murió en cautiverio en 1883, y listo, un tipo único de animal se convirtió en pasado. Hasta aquí sería solo otra tragedia. Pero el quagga tiene dos detalles que cambiaron todo. El primero, fue uno de los primeros animales extintos cuya historia genética se estudió con seriedad. Décadas después de su extinción, usando muestras preservadas, se logró analizar su ADN. Y esa idea abrió una puerta mental nueva para el mundo. Si podemos leer el código de un animal que ya no existe, ¿podemos hacer algo con esa lectura? El segundo detalle es todavía más polémico. Nació un proyecto para traerlo de vuelta, no creando un quagga desde cero como una copia perfecta, sino intentando recuperar su apariencia a través de cría selectiva con su pariente más cercano, la cebra de las llanuras. Es decir, buscar en la genética de una especie viva los rasgos que todavía están ahí, escondidos, y seleccionarlos generación tras generación. Es lento, imperfecto, discutible, pero real. Algunas crías empezaron a mostrar patrones de rayas más parecidos a los del quagga, y al ver eso,
Mucha gente siente esperanza. Mira, regresó. Pero aquí viene la pregunta que convierte esta parte en un dilema. ¿Regresar el aspecto es regresar la especie? Porque una especie no es solo un patrón de rayas. Es un comportamiento, una ecología, una historia evolutiva, una relación con el territorio. Si tú recreas una apariencia, ¿estás recuperando una vida o estás creando una versión simbólica para sentir que pagamos la deuda? Y aún así, no lo digo para atacar el intento. Lo digo porque este caso muestra algo muy humano. Primero destruimos con facilidad y después intentamos reparar con dificultad. La destrucción fue rápida, la reparación lenta. La destrucción fue rentable, la reparación cara. La destrucción fue celebrada, la reparación es debatida. ¿No te parece que eso por sí solo ya es una lección? El quagga nos obliga a mirar nuestra contradicción más grande. Queremos controlar la naturaleza, pero también queremos que nos perdone. Queremos tener el poder de borrar y el poder de devolver, y si ese poder existe, aunque sea parcialmente, entonces la responsabilidad es aún mayor, porque ya no podemos decir no sabíamos. Ya no podemos fingir que no hay consecuencias. Y ahora viene el cierre, el punto donde todas estas historias se conectan en una sola pregunta que no tiene salida fácil. Después de ver estas últimas pruebas, una foto, un cuerpo, un cielo vacío, un canto sin respuesta, una jaula, un bosque fantasma y un intento de reconstrucción, ¿qué hacemos con esta información? ¿Solo sentir tristeza o cambiar algo? En la última parte, te voy a amarrar el patrón completo y dejarte con una elección. Recordar para llorar o recordar para actuar. Si llegaste hasta aquí ya viste que no son historias sueltas, es un diseño, un patrón que se repite con distintos disfraces. A veces se llama entretenimiento, a veces progreso, a veces seguridad, a veces agricultura, a veces negocio. Pero el resultado, cuando nadie frena, es siempre el mismo. Una especie termina cabiendo en un archivo y el mundo sigue girando como si nada, hasta que un día alguien abre esa carpeta y siente vergüenza. Piénsalo así. El león del Atlas no desapareció porque la vida es dura, desapareció porque le quitamos el suelo y lo convertimos en trofeo. El tigre del Caspio no se evaporó por magia, lo empujamos hacia un callejón con caza y destrucción del hogar. La paloma migratoria no se acabó por accidente. La volvimos una mercancía y reventamos su propia estrategia de supervivencia. El Kauai-Ojo no perdió su voz porque el bosque decidió callar. Lo llenamos de amenazas nuevas, enfermedades, depredadores introducidos, cambios rápidos que no tuvo tiempo de aprender. El tilacino fue condenado por un relato útil, el enemigo perfecto. El pico de marfil se volvió fantasma porque talamos lo que necesitaba para existir. Y el quagga nos deja una imagen extraña, la culpa intentando vestirse de ciencia para ver si puede devolver lo que ya quitó. Ahora viene la pregunta que separa a quien solo mira de quien entiende. ¿Qué es lo que realmente se extingue cuando una especie se va? No es solo un animal menos. Se extingue una función en el ecosistema. Se extingue una relación antigua entre depredador y presa, entre canto y bosque, entre migración y semillas, entre miedo y equilibrio. Se extingue una parte de la historia del planeta que tardó miles, a veces millones de años, en escribirse. Y lo más duro, se extingue rápido, por decisiones que individualmente parecían pequeñas, porque esa es la mentira más peligrosa. Una acción no hace diferencia. Un disparo, una trampa, un árbol talado, una carretera, una especie invasora, un mercado que compra, una recompensa, una ley que llega tarde. Nada parece definitivo en el momento. Hasta que de pronto lo es. Quiero que te quedes con una imagen mental. El último león caminando sin saber. La última paloma en una jaula. El último canto llamando a una hembra inexistente. El último tilacino respirando detrás de rejas. ¿Qué clase de especie somos nosotros, si la naturaleza tiene que terminar así,
en soledad, rodeada de ojos humanos. Pero tampoco quiero cerrar esto solo con oscuridad. Hay una verdad incómoda y a la vez poderosa. Si fuimos capaces de destruir, también somos capaces de proteger. No siempre, no perfecto, no rápido, pero capaz. Y esa capacidad empieza antes del último. Empieza cuando todavía quedan 100, 1000, 10.000. Empieza cuando proteger no es tendencia, sino hábito. Entonces te dejo tareas simples, porque lo simple se hace. Primero, elige una de estas historias y no la sueltes. Cuéntasela a alguien. La memoria es una forma de defensa. Segundo, cuando veas una noticia de conservación, no la trates como relleno. Es el presente peleando contra el mismo patrón. Y tercero, piensa en esta pregunta y respóndela en los comentarios, pero de verdad, ¿cuál de estos finales te golpeó más? ¿Y qué crees que fue lo más imperdonable? ¿La caza, el dinero, el miedo o la indiferencia? Porque al final la extinción no es solo un evento biológico, es un espejo, y lo que refleja depende de lo que hagamos después de mirar.